¿Cuántos estuvieron la semana orando? Orando por eso, orando para que Dios haga algo poderoso en su vida. Estuvieron orando todos los días, en los momentos que pudieron, amén, para que Dios nos llene con su Santo Espíritu. El domingo hablábamos de las características de lo que hace una llenura del Espíritu Santo en una persona, cómo la puede transformar, cómo le puede girar su forma de ver la vida. Cambian muchas cosas. Y obviamente que las cosas son diferentes. Ese día del funeral del hermano Tudén Martín, veíamos a su esposa Judith y a sus 2 hijas muy tranquilas. Y mucha gente pregunta siempre lo mismo, de por qué la gente que tiene a Dios, ¿cierto?, o al Espíritu Santo, se ve tranquila. Y es porque obviamente tenemos el consuelo, ¿cierto?, de lo que es el pasar, ¿cierto?, de una muerte de vida a muerte. Porque esa muerte que hay es solamente física, pero obviamente el Espíritu sigue viviendo. Ahora, usted escoge dónde vivirá eternamente. Dígale al del lado, tú escoges dónde vives eternamente. Eso depende de usted. ¿Ah? Claro. Tú escoges dónde vives. Depende de usted y depende de mí. Fíjese que a punto de reflexionar sobre la muerte, estuvimos reflexionando sobre eso, sobre la muerte, que hasta el día de hoy todavía sigue siendo un misterio. Tenemos muchas cosas que la palabra dice, el Señor nos dice, hay estudiosos que dicen, hay libros que dicen que una persona ha muerto y dice que volvió a la vida y que cuenta que se fue por un túnel y que llegó allí a una luz, y muchas cosas se dicen con respecto a eso. Pero el día que murió este joven, este hermano Tudey, yo me hice una reflexión, a pesar de haber estudiado tanto la Biblia, la palabra de Dios, que cuando uno muera, cuando yo muera, yo me sentí que yo moría, el paso de entre la muerte física a lo sobrenatural de Dios, nadie te acompaña, vas solo. Y vas a un lugar donde no sabes dónde vas, nunca has incursionado por ahí. Y no sabes con quién te vas a encontrar, qué te van a decir. Es una cosa tremenda. Y pensé en otras cosas que también nos cuesta a nosotros, porque nosotros vivimos más muchas veces en el área emocional que en el área espiritual. También pensaba, por ejemplo, que hace poco murió mi mamá, que a lo mejor si yo me encontrara con ella en el estado que está ella ahora, y yo como estoy físicamente, le diría, ¿cómo está, mamita? A lo mejor ella me diría, yo ya no soy tu mamá. Yo fui tu mamá en la tierra. Acá estoy en otro estado. Y no lo entenderíamos. Porque acuérdense ustedes que los fariseos, ¿cierto?, le hacían preguntas a Jesús. Y los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección. Y le hablan de la mujer que se casa 7 veces. Entonces dice, ¿cuál será el marido de ella en el cielo? No, dice, si en el cielo no se dan el casamiento. Es otro estado. Así que tenemos que aprender del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que irnos preparando para algo glorioso y maravilloso de lo que viene. Y por eso yo quiero reflexionar con ustedes, antes que pasemos, que yo quisiera que pasáramos un momento a meditar y a orar y a buscar presencia del Señor. Y yo quiero invitarlo a usted al libro de los Hechos, capítulo 10. La idea es hablar de todo el capítulo, pero es muy largo y también hay muchas cosas que tratar. Pero hay algunas cosas interesantes. Y vamos a ver primeramente los primeros versículos. Para que cuando una persona, ¿cierto?, cómo se prepara para recibir una llenura del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo produce cambios radicales en la persona. La llenura del Espíritu Santo cambia la perspectiva de vida. Y yo creo que Dios quiere hacer algo con nosotros. No solamente como cuerpo, sino a nivel individual. Quiere trabajar con nosotros. Y aquí
tenemos cosas interesantes que tratar. Por lo menos ahí en el versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana. Versículo 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 3. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Lo que rescatamos aquí primeramente, hermanos, es que primero que nada el Espíritu Santo es dado a todos los que quieran recibirlo. No es para exclusividades, no es para ciertas personas solamente, es para una élite de unas personas. No, todo aquel que está abierto y dispuesto a querer recibir. Y yo creo que ahí está el mayor problema, porque el Espíritu Santo muchas veces se contrista y se entristece porque sí anhela habitar continuamente y llenar la vida de algunas personas, y esas personas son las que se rehúsan, porque más es el rehusamiento de la persona a que el Espíritu Santo venga. Y nosotros tenemos que estar abiertos diariamente para que el Espíritu Santo venga y pose en nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros eludimos eso. Nosotros evitamos que el Espíritu Santo pose en nosotros, haga habitación en nosotros y nos llene. Y cuando digo que no hay exclusividad es porque aquí en esta historia verídica, habla de una persona que no era judía. Ahora, para ellos, para los judíos, todo lo que se relacionaba con Dios tenía una exclusividad para ellos. No concedían a otros. Pero mire qué grande es Dios, qué tremendo es Dios, que Dios ama a toda la humanidad, no importando razas, no importando condición social, no importando de la forma como las personas, ¿cierto?, han tenido en su vida o la cultura que tienen, sino que solamente Él espera una disposición de la persona, sea como sea. El problema es que muchas veces nosotros mismos también nos atribuimos una exclusividad de Dios y pensamos que los demás no tienen a Dios. Y siempre hemos preguntado quiénes somos nosotros para juzgar a las personas, si tienen a Dios o no tienen a Dios. Cada persona sabe su condición espiritual, en su posición. Pero como digo, aquí hay un caso de una persona que no era judía, pero era, como dice acá, piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. Mire qué palabras más tremendas. O sea, requisito quizás, ser piadoso. O sea, ser piadoso es apegarse a buscar las cosas divinas. Siempre estar proclive a estar en las cosas de Dios. Haciendo lo que Dios pide que se tiene que hacer. Y temeroso de Dios, no hacer lo que a Dios no le agrada. Tenerle temor a Dios, no con ese temor infundado que hoy día podríamos verlo desde el punto de vista del miedo, sino que reverencia a Dios. Entonces, cuando hay piedad y hay temor, Dios bendice la vida de las personas. Hermano, y eso es otra cosa. Da pena saber que hay gente que está en la iglesia, o se dice cristiano, o va a una congregación, y la verdad que uno los ve, porque por mucho que uno quiera ocultar, los ve de tumbo en tumbo, los ve cayéndose y parándose. Y uno dice, ¿y por qué están así si el Espíritu Santo les dice que quiere darles todo? Entonces me da la impresión que aquí hay dos palabras que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Habrá piedad en mí? ¿Habrá temor de Dios en mi vida? Eso es importante, si quiero estar lleno del Espíritu Santo. Y no solamente tenía esa característica, era una persona liberal, era una persona abierta, dice que hacía limosnas entre el pueblo, entre los pobres. O sea, la verdad que cumplía a cabalidad y calificaba, sin buscarlo él,
calificaba como un hombre de Dios, ¿cierto? Para que se manifestase poderosamente el Espíritu Santo en su vida. En su vida. A propósito de eso, un homenaje tremendo, hermanos, porque hay hombres de Dios, hay que hacerles homenaje también al pastor Gigi Ávila, que falleció, ya ancianito, un hombre que dejó una huella en la historia de la iglesia. Un hombre, un ejemplo del Señor. Y dice que este hombre que no era judío, pero tenía estas características, que era piadoso, que era temeroso de Dios, ¿cierto? Y oraba a Dios. Oraba a Dios. ¿Y por qué Dios no lo iba a escuchar? Si no tenía condiciones. No tenía las condiciones según los judíos, pero para Dios todo el que abre su corazón y ora a Él, Dios siempre lo va a escuchar con estas características. Entonces, cuando ora a Dios, tiene que saber por la fe que sí Dios nos escucha. Pero las oraciones tienen que ser oraciones con la intención hacia Dios, no hacia mí. Porque a veces que hay oraciones interesadas. Y por eso Santiago, el hermano del Señor, ¿cierto? Él dice, pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? ¿Cierto? Porque pedís para tus propios gustos personales. O sea, Dios no escucha esas oraciones. Él escucha las oraciones cuando son en pos y en beneficio del reino de Dios, de su reino. Dice que oraba. Y obviamente, bajo estas características del versículo 2, definitivamente, hermanos, tenía que producirse lo que dice el versículo 3, donde dice, vio claramente en una visión. Es decir, se produce una situación sobrenatural que nunca antes la había experimentado Cornelio. Se presenta un ángel. Un ángel. ¿Se imagina usted que se le presenta un ángel? Porque los ángeles todavía existen. Y están. Dice que se le presentó un ángel. Pero se le presentó porque era piadoso, temeroso, era dadivoso y era un hombre de oración. Y se le presenta un ángel. Y él ni siquiera sabía que esto que se iba a producir iba a ser algo que iba a ser historia. Porque a través de Cornelio se abre la puerta a los gentiles. Se abre la puerta a los no judíos. Pero cuando usted lea, porque le voy a pedir que usted lo haga en su casa, voy a compartir algunas porciones, pero aquí en esta porción del encuentro del ángel, el ángel le dice a Cornelio que Dios había escuchado sus oraciones, sus súplicas. ¿Cuáles podrían ser las súplicas de Cornelio? Las súplicas de Cornelio tienen que haber sido relacionadas con él mismo primero, que Dios tuvo misericordia de él. Y segundo, por su familia, por sus amigos. Es decir, si usted ve, la persona que está llena del Espíritu Santo produce un efecto en lo que están a su alrededor. Produce un efecto poderoso. Un cambio de ambiente, un cambio en el cual se producen cosas tremendas y poderosas en las casas, en los hogares. Porque lo que va a vivir Cornelio no lo vive solo, lo vive con su familia y lo vive con sus amigos. Pero es tan poderoso lo que sucedió con Cornelio que Dios hace algo. Hace un trabajo completo, porque Dios no deja las cosas a medias, sino las hace así más o menos nomás. Sino que toma al discípulo que no es el mayor, pero era uno de los principales, como a Pedro. Y a este le da la comisión de que tiene que ir a hablar a Cornelio y a su casa.
Hermano, ahí se produce el gran problema para el pobre Pedro. Pedro era una persona que no podía concebir que una persona que no fuera judía recibiera a Dios. Y sabe que eso tiene que hacernos pensar. Cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, muchas veces pienso de que hay ciertas personas que no merecen a Dios. Pero cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, veo potencialmente a todas las personas que sí pueden llegar a Dios. Por muy duro que parezca, por muy difícil que parezca, por muy hundido que esté, uno tiene la confianza y tiene la fe que sí Dios puede hacer algo. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí en este desarrollo de este capítulo. Entonces el pobre Pedro hubo que hacer una cirugía espiritual, porque no iba a entender así como así. Dice la historia, se los leo allí, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta experiencia que le sucede a Pedro, viendo los cielos abiertos, y este éxtasis que se produce, era un mensaje de Dios a Pedro para abrirse a una dimensión diferente que él no concebía, que él no podía concebir. Hay veces que Dios también tiene que hacernos cirugías espirituales para que nosotros podamos concebir a nuestra gente, concebir a nuestros hijos, concebir a las personas que sí pueden ser parte del reino de Dios. Hay veces que es necesario que Dios nos baje el lienzo y ver qué es lo que está impidiendo de parte mía para que Dios llegue a las otras personas. Cuando le muestra los cuadrúpedos, ¿cierto?, los animales, lo que le está mostrando son las costumbres y los rituales. Los judíos no comían cosa inmunda. Entre ellos no comían el cerdo o los animales con pezuñas, esas cosas. Entonces cuando le dice mata y come, por eso Pedro con justicia propia le dice: es que yo no puedo comer esas cosas. Esas cosas son inmundas para mí. Y le dice a Dios: no, Señor, no puedo. Es decir, era como que la religión era más fuerte que la voz del Espíritu. Era como que la costumbre era más fuerte que el Espíritu. Y es lo que tenemos que invertir nosotros si queremos ver cambios en nuestra vida y ver cambios en nuestras familias y en nuestras ciudades. Tenemos que invertir lo religioso y poner al Espíritu de Dios que haga lo que tiene que hacer. Claro que si obviamente ponemos al Espíritu Santo, muchas cosas van a ofender nuestra mente, porque nuestra mente piensa de forma lógica, en forma racional. Y el Espíritu Santo nos va a enviar a hacer cosas que muchas veces nosotros no quisiéramos hacerlas. Y esa es la lucha de Pedro. Pedro dice: Señor, yo no puedo hacer eso, porque estos son animales inmundos. Mi tradición, mi religión, la historia de nuestro judaísmo me dice que no puedo comer estas cosas. Pero él no sabía y no tenía la luz ni la revelación que lo que Dios le estaba diciendo es: Pedro, te estoy abriendo una puerta porque tú eres el instrumento para que abra la puerta al mundo gentil, a la humanidad.
Entonces tenemos que salir de ese contexto individual, encerrado en nosotros mismos, y saber que tenemos que ir, como decía una antigua canción cristiana, anda y lleva a Jesús a las plazas, a las ferias, a las universidades. No lo encierres en las 4 paredes del templo. Claro. Entonces cuando estamos llenos del Espíritu Santo tenemos esa valentía y esa osadía de ir donde tenemos que ir, porque el Espíritu nos lleva y nos guía. Mata y come. Es una advertencia para nosotros, no solamente es una historia para Pedro. ¿Cuánto todavía tenemos que sacar de nuestra vida y arrancar para que el Espíritu Santo obre en plenitud en nosotros? ¿Y qué le dice Dios? Le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y qué fuerte debe haber sido para Pedro que le haya dicho eso. Porque es como decir, no entendía lo que estás diciendo hasta el día de hoy. No entendía. Ahora estoy siendo revelado una verdad. Porque muchas veces podemos estar en una verdad, entre comillas, en una verdad de Dios, pero no funcionar en ella como corresponde. Siempre nombro a Jonás, porque Jonás me parece un estupendo hombre usado por Dios, pero todos lo recordamos porque se lo tragó la ballena. Y desde chico nos muestran esta historia de Jonás. Pero Jonás era un profeta que, bueno, por el lado de Dios yo veo que Dios así, por eso es bueno y es abierto, porque yo no habría usado nunca a Jonás, hermano. Jonás era un tipo egoísta, era un tipo individualista, era un tipo racista. Ve a Nínive, le dice Dios. No. Lo que le está diciendo a Dios es, ¿cómo voy a ir a una raza que no es de las nuestras? Que Dios está hecho y está diseñado para nosotros. Los otros no merecen eso. Ellos están destinados a morirse, a perderse. Nosotros somos los escogidos, los exclusivos. Pero Jonás no entendía. Y lo que llama la atención de la misericordia de Dios es que Dios insiste con él. Usted debería leer la historia de Jonás, hermano, y usted va a tratar muchas cosas que se van a relacionar con su propia vida y mi propia vida. Con cosas que tenemos dentro de nosotros mismos, porque la vida de Jonás es eso. Lo que nosotros no queremos, ¿cierto? Y nuestra perspectiva. Porque nosotros creemos que estamos viendo lo que Dios ve. Y vemos un evangelio que según nosotros Dios lo ve así. Y capaz que Dios nos diga, yo nunca te he mostrado un evangelio como tú lo piensas que es. Él tenía una óptica, y es lo que pasaba con Pedro también. Por eso Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Y cuántas veces se hizo? Versículo 16. 3 veces, hermano. Porque el pobre Pedro no lograba entender. Cuando dice 3 veces, y usted escucha la Biblia 3 veces, que se dice 3 veces porque la persona es dura de mate, hermano. Algo le está pasando que no quiere entender. 3 veces tuvo que decirle Dios a Pedro, por favor entiende. El que está hablándote es Dios. Y tienes que entender que esta es una misión tremenda, poderosa, de apertura. Entonces, yo, hermano, veo eso también y veo reflejado en mi vida y la quiero que se refleje en usted. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando a nosotros también? Oye, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿para qué quiero ser lleno? ¿Para avanzar? ¿Para bailar? ¿Para qué quiero ser lleno? Entonces, primero es para que este lienzo, ¿cierto?, sea sacado, que Dios ponga en nosotros, ¿cierto? Eso que tenemos que saber que todo Dios lo puede limpiar, por muy inmundo que esté, porque el Espíritu Santo todo lo sana, todo lo limpia, todo lo purifica. Amén. Pero tenemos que estar dispuestos nosotros. Así que
como dicen los futbolistas, no dé ninguna pelota por perdida. Porque usted piensa que a lo mejor en su familia tiene alguno que ya no tiene vuelta, hermano. Sí tiene vuelta. Si usted cree a Dios, usted le cree al Señor, si usted pone todas sus fuerzas en Él. Bueno, ahí se produce todo este proceso. Estoy dejando otros versículos, ¿cierto?, a ustedes. Y luego viene el encuentro de Pedro con Cornelio. Ya medio preparado, diría yo, hermano. No estaba totalmente preparado, pero lo importante es que obedeció. Y fue. Y vino al encuentro de este centurión romano. Y este centurión romano, ¿cierto?, estaba perplejo de que haya ido esta autoridad. Dice el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Más pronto le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Ahora, cuando dice postrándose a sus pies y adoró, y Pedro tuvo que levantarlo, ahí uno ve que él tenía ignorancia de las liturgias, ignorancia inclusive a la doctrina, ignorancia a esas cosas porque no las conocía. Él oraba a Dios y Dios lo escuchaba. Entonces pensó que Pedro era un Dios, una figura, ¿cierto?, una divinidad. Entonces Pedro lo levanta. A mí no se me adora. Yo soy un instrumento. Y luego Pedro le dice, ¿por qué causa? Versículo 29, su segunda parte. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Hermano, todavía no se da cuenta, Pedro. Porque todo el proceso que le estaba pasando a Dios, y todavía no se da cuenta que le pregunta, ¿por qué causa? No sé para qué estoy aquí. Me mandaron que viniera a este lugar. Y allí Cornelio le dice que hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y le dice, tu oración ha sido oída. ¿Cuántos necesitan acá? Yo la necesito también. ¿Cuántos necesitamos que Dios escuche ciertas oraciones? A ver, con fe, dígalo con fe. Yo necesito que Dios escuche ciertas oraciones. Ahora, te dije yo, Dios todas las escucha, pero Dios también escucha ciertas oraciones, no sé si con más atención, pero las va a responder. No sé si ahora, en la semana, en unos días, pero tenemos que tener la fe y la confianza en que el Señor las tiene allí. Yo creo que así que se imagina que tiene así como un depósito de datos, y los tiene ahí muy manejados todas las oraciones de todas las personas. Pero las va a contestar. No a la manera de como nosotros queremos que les conteste el Señor, porque nosotros pensamos que Dios contesta de la manera como nosotros pensamos. No, Él contesta, ¿cierto?, como Él quiere. Y aquí esta fue escuchada. Y resulta que en esto dice el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, recién me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo acá. No hace acepción de personas. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Él quiere a toda la humanidad. Quiere abrazar a toda la humanidad. Y dice este relato de acá, cuando ya Pedro estaba dando testimonio, y dice que mientras aún hablaba Pedro, no sé cuánto hablaría porque, hermano, los apóstoles eran predicadores largos. Pablo se mandaba como a 7 horas y la gente lo escuchaba. Hay uno que se le quedó dormido, se cayó en un segundo piso. Dice que mientras Pablo hablaba, me parece que el Espíritu Santo dijo, a ver, vamos a dejar hablar pero yo voy a actuar. Y mientras hablaba Pedro, dice que el Espíritu Santo, versículo 44, cayó sobre todos los que oían el discurso. Es como que Pedro estaba hablando y empezó el Espíritu Santo a moverse. Chita, ¿qué estoy haciendo aquí? Parece que estoy de mal. Y se bajó mejor ahí
con el grupo ahí de la adoración, porque cayó el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo cae porque estaban preparados, porque Cornelio, siendo un hombre piadoso, temeroso de Dios, les inculcó a ese grupo, a la familia, a los amigos, ¿cierto? Que había algo importante que tenía que suceder con ellos. Ellos percibían del Espíritu que algo más necesitaban. Por eso dice que cayó el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Y ahí se puede producir algo interesante. No, ahí ya no voy a seguir aportillando al pobre Pedro, pero el pobre Pedro insistía en las tradiciones, lo tenía pegado, hermanos, porque el Espíritu Santo cayó y después dice, ¿qué impide que sean bautizados? Como diciendo, ese bueno bautismo, pero el otro hay que tenerlo también, el bautismo en agua, el bautismo de Juan. Entonces insistía con eso, siendo que en ese momento había caído la gracia de Dios sobre las personas. Y esto causó tal revuelo, hermanos, que Pedro tuvo que dar un informe. Si usted lee el capítulo 11, Pedro tiene que dar explicaciones. El por qué sucedió eso. Porque los judaizantes decían, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo los gentiles? Los que no son circuncidados, los que no viven las tradiciones. Y sabe que yo creo, hermanos, que estos siguientes años el Espíritu Santo va a empezar a caer sobre las personas que tú menos te imaginas. Y muchas veces nosotros calificamos a las personas por el aspecto físico, por el cómo visten, cómo hablan, pero Él va a comenzar a caer sobre muchas personas que genuinamente quieren buscar al Señor. Todo aquel que lo hace como Cornelio lo hizo, dice que este hombre oraba a Dios, ayunaba a Dios, era un hombre dadivoso y era piadoso y temeroso de Dios. Y dice que a él usó como instrumento para que en ese lugar cayera el Espíritu Santo de Dios. Y yo no tengo ninguna duda, hermanos, que cuando cayó el Espíritu, así como cayó en Pentecostés, produjo una revolución espiritual en ese lugar. No era cosa que pasara desapercibida, de que algo Dios tenía que hacer. Hermano, yo anhelo que Dios, a través de su Santo Espíritu, caiga sobre nuestras vidas. No sé si a usted le pasa, pero yo quiero sincerarme con esto. No sé si a usted le pasa que hay veces que a usted se le torna el Evangelio rutinario, así como tedioso, cansador. Cuando se le produce eso, es porque usted no ha sabido subir todavía, o no entendió que hay que subir a otro nivel espiritual. Y a mí me ha sucedido muchas veces, que ya se torna una rutina. Y esto no es una rutina, esto es una novedad de vida diaria, un refrescarse en el Espíritu. Por eso tenemos que volver a llenarnos y a volver a llenarnos del Espíritu Santo. Yo le voy a pedir que se ponga en pie, por favor. Y vamos a venir todos. Yo les voy a invitar. Porque yo sé que hay veces que algunos se quedan, le tienen miedo, ¿qué va a pasar aquí? Hermano, no tenga temor. Deje que el Señor tire el lienzo. Le va a mostrar algunos cuadrúpedos, algunas cosas, pero le va a decir, mate y come. Porque el Señor va a purificar nuestras vidas, a limpiar nuestros corazones, a limpiar nuestras mentes. Y vamos a estar todos aquí abrigaditos, acá adelante, más cerquita, para orar a Dios.
Tú vagado. No había mirado la cámara arriba. Cuando estaba leyendo esta porción, cada vez que uno la lea puede Dios darle nuevas impresiones y nuevas revelaciones. Pero lo que voy a decir es lo que pasa en esta sala ahora, es lo que yo tuve como esa impresión de Dios. Nosotros tenemos a nuestro hermano que ha venido 3 domingos ha venido ya. Él es inglés. Y yo lo veo con un hambre de Dios. Lo veo con un hambre de Dios. Y yo dije, Señor, gracias porque todavía hay gente que tiene hambre de ti. Y lo que nosotros tenemos que hacer para que el Señor nos llene solamente es eso. Decirle, Señor, tengo hambre de ti. Cuando yo ya me